En esta tercera parte de la bendición vamos a abordar un elemento fundamental para comprender la revelación del sentido profundo de lo que es la bendición. Ya algo de ello pudimos ver cuando revisamos en una sesión anterior, luego de haber comenzado a abordar lo que es la definición verdadera de bendición, como Barak, en este inclinarse, arrodillarse o postrarse delante de Dios, y entender también de que somos esencialmente administradores de sus misterios, los que ya no son misterios para nosotros por medio de la revelación a través del Espíritu Santo, esencialmente de lo que implica y es verdaderamente su palabra. En la sesión anterior vimos en un trabajo grupal en torno a 53, 40 y tantos, 53 versículos, cómo las bendiciones llegan a nosotros esencialmente o quedan disponibles para nosotros esencialmente a través de Cristo. Por eso es que afirmamos que en Cristo estamos completos y somos completos. Tenemos acceso a todo tipo de bendiciones, ya que somos hijos, somos declarados con derecho a ser hijos. Y esto es un proceso que vivencialmente va desarrollándose de forma creciente en nosotros en la medida que nos llenamos más de la palabra, de la vivencia de Cristo y contamos con la revelación por medio del Espíritu Santo. Bueno, en este recorrido a través de todos esos versículos en los cuales reconocimos cuáles son todas las bendiciones que tenemos en Cristo, en varias ocasiones pudimos ver de que esto era mediante la fe. En esta tercera parte, pues, nuestro tema es la fe. Y veremos cómo en Cristo tenemos una sustancia, una esencia mucho mayor, mejor y más verdadera que lo que nuestras experiencias limitadas como hombres nos permiten captar. Sin embargo, la fe es la que nos lleva a crecer en esta convicción y vivencia. Quiero que veamos un video de Dan Stevers donde queda claramente establecido cómo es mediante Cristo que recibimos y tenemos acceso a esta vida más plena y abundante, llena de bendiciones. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto.
Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Como ya hemos dicho en varias oportunidades anteriormente, la Biblia completa nos habla de Cristo. Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, libro a libro. Cristo está preanunciado en el Antiguo Testamento y el Nuevo es plenamente el relato y la revelación de Cristo encarnado, de Cristo, de Dios entrando en la historia en Cristo y con Cristo. Por eso, la revelación completa nos llega a través de la Biblia por medio del Espíritu Santo. Y esto es fundamental para comprender esta dimensión de fe en lo que es la bendición. La bendición llegará a nosotros en la medida que Cristo crezca en nosotros, que Cristo sea una persona real en nuestra vida, creciendo en todos los aspectos de la vida del cristiano. Bueno, luego de este trabajo grupal en el cual encontramos lo que eran las distintas bendiciones a través de Cristo, realizamos también, asociado a esta sesión referida a la fe, un pequeño ejercicio en el cual cada grupo tenía que armar un rompecabezas y aparecía aquel versículo de Hebreos donde se declara lo que es la fe, que es lo que damos por cierto y vivimos con esa convicción aunque aún no lo veamos. Entremos de lleno pues al tema de la fe, que es la bendición mayor en Cristo. Hay bendiciones que llegan a través de la fe, pero la fe misma es una bendición y se va alimentando y creciendo, expandiéndose, consolidando en la medida que vivimos más plenamente la vida cristiana. Esa lista de aspectos que recibíamos a través de Cristo tiene mucho de ellos que ver con la fe. La fe es esencial. Algunas ideas erradas acerca de la fe. Primero, que la fe es optimismo. El optimismo es una cualidad humana. Hay personas que en las buenas y en las malas circunstancias mantienen un ánimo positivo. Se recomienda, se puede vivir mejor con ese ánimo positivo. Eso de ver el vaso medio lleno en lugar del vaso medio vacío. El positivismo es una estrategia humana para enfrentar las dificultades en la vida y funciona hasta un cierto nivel. Con la fe somos capacitados a ir a un nivel mucho mayor, un nivel más profundo, más amplio, un nivel en el cual incluso las dificultades más grandes podrán sostener algo que es mayor que el optimismo, el gozo, incluso es mayor que la alegría. Una segunda idea errada sobre la fe es la que habíamos preanunciado a la hora del optimismo, el pensamiento positivo.
y esto tiene que ver directamente con la psicología. Lo hemos puesto aparte porque el optimismo es algo de lo que se habla en lo cotidiano, pero el pensamiento positivo desde la psicología lamentablemente ha entrado también en las iglesias, generando una prédica, una teología errada, una apostasía finalmente, lo cual fue anunciado en la escritura, ¿no? Que habría un tiempo en el cual, aún usando versículos bíblicos, se iba a privilegiar más bien una mirada humanista, una mirada desde el propio esfuerzo. El positivismo psicológico que ha entrado en muchas iglesias es un camino peligroso, pues invisibiliza la obra de Cristo y nuestras propias limitaciones, generando más bien una idea de capacidad individual, personal, desarrollando incluso un aspecto que fortalece el ego en lugar de ponernos en la posición adecuada, que es la de la humildad, e incluso cuando es necesario la de la humillación delante de Dios. Una tercera idea errada es que la fe es el poder que tengo para hacer realidad las cosas que no son reales. Claro, si vamos a Hebreos 11 particularmente, donde se desarrolla qué es la fe, podríamos llegar a entender que esto es así, que efectivamente yo tengo un poder a través de la fe para hacer realidad las cosas. Pero esto es muy utilizado también por el esoterismo o la nueva era, en términos de que un nivel superior casi de pensamiento positivo es la capacidad trascendente de hacer realidad las cosas. El problema está en que esta capacidad pareciera que surge de nosotros mismos. Y en realidad la fe no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios puede hacer en mi vida. Y Él puede hacer que yo camine un camino en el cual doy pasos sobre un piso que no existe, y en la medida que yo doy esos pasos, ese piso va surgiendo como una figura, digamos, de lo que es la fe. Yo camino hacia algo que Dios me ha prometido, aunque no lo vea, aunque aún no esté, y en algún momento eso va a ser realidad, pero ese caminar también requiere de esa convicción, que es mucho más que optimismo, que es mucho más que pensamiento positivo, es una convicción sobre algo que es real, pero es real aún en lo espiritual y luego podrá manifestarse en lo natural. Un cuarto error respecto de lo que se piensa que puede ser la fe es que es algo que yo puedo generar, o sea, yo puedo tener más fe. La verdad es que no, yo puedo pedir más fe y Dios me dice que me va a ser dada si yo la pido de un corazón sincero, con un propósito también alineado con los propósitos de Dios. La fe no me va a ser dada para que cumpla yo mis deseos, si esos deseos no están alineados con los deseos de Dios. Por lo tanto, la fe no es algo que yo pueda engendrar, generar, lograr a través de entrenamiento, conocimiento o ánimo, deseo, sino que es algo que yo puedo desear, a lo cual puedo hacer algunas prácticas que me ayuden, algunas disciplinas espirituales, pero esencialmente es algo que Dios provee. Un quinto error es pensar que con suficiente fe Dios hará lo que le pido. Es un poco similar a lo anterior, pero también distinto. No es que ya teniendo fe, todo lo que yo desee va a ocurrir, porque es fundamental este alineamiento con la voluntad de Dios. Él sabe mejor que yo lo que es bueno para mi vida. Puede ser que yo desee algo con sinceridad, incluso pensando en que esto sea útil para los propósitos de Dios, pero no lo sea. Y eso realmente lo sabe solo Dios y no yo. Por tanto, la fe también implica que a veces yo pediré algunas cosas y no se van a cumplir. Y la fe es creer de que si eso no se cumple, eso está alineado con la voluntad de Dios y es para mi bienestar. Porque como dice la Escritura, Dios tiene planes para mí y esos planes son de bendición y no de maldición. Habiendo visto entonces qué no es la fe, cuáles son pensamientos erróneos respecto a la fe, veamos que sí es la fe. Hemos tenido allí el versículo 1 de Hebreos 11 en la figura de la derecha,
Arriba dice, fijo los ojos en Jesús, viendo allí ese Jesús que crece en nosotros. Hebreos 12:2 nos dice esto. Esto también tiene que ver con la fe. La fe crece en la medida que Cristo crece en nosotros. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Algo que aún no es, yo lo espero, pero es cierto, es verdadero para mí. Aunque aún no sea, yo lo estoy esperando. Está el futuro delante. Sea en esta vida o no, está allí. Y es la convicción. La certeza significa que es cierto, es verdadero. Y la convicción es que yo estoy convencido, no tengo duda alguna de que eso es así, aunque aún no lo vea. Es convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, según Hebreos 11:1. Pero vamos a desarrollarlo un poco más. ¿Qué es, pues, la fe? Ahí está el versículo que acabamos de revisar. 2 Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí nos está llevando a entender que nuestros sentidos fueron dados por Dios y debemos usarlo bien, debemos estar atentos a lo que ocurre, no debemos ser engañados por la realidad. Ahí hay un nivel en el cual debemos usar las capacidades naturales que Dios nos dio para ver, para oír, para entender, para sentir. A partir de los sentidos, procesar esa información y tener una opinión, una posición sobre las cosas. Pero esta opinión, esta posición no surge de nuestras ideas y de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, sino que surge de los principios y la verdad de Dios. Todos nuestros sentidos ahora son filtrados por la revelación creciente de la verdad de Dios. Eso de ser administradores de sus misterios, ¿no? Entonces nuestros sentidos van a ser amplificados, no como los amplifican, por ejemplo, los medios digitales que nos permiten ver más allá, oír más allá, eso que se llama realidad aumentada, que es por medios digitales, sino que la amplificación espiritual. Ahora yo puedo tener más vista. Dios me puede conceder ver u oír literalmente cosas que aún no son. Si las veo o no las veo, pero he entendido, recibido y se me ha sido revelado al principio, los principios de la verdad de Dios, la verdad eterna de Dios, su revelación, yo sí podré estar viviendo como si viera lo que aún no veo. Entonces, pues, las cosas que se ven son temporales. Y es bueno que Dios me ayude a enfrentar esas cosas temporales con fe. Pero las que no se ven son eternas y yo debo creer primeramente que con Cristo, junto con recibir el perdón de mis pecados y poder volver a tener una relación con Dios el Padre y ser declarado hijo, estoy ubicado en lugares celestiales y he sido inscrito en el trazado de la eternidad. Ya empecé a vivir la eternidad. Va a haber un momento de transformación cuando yo muera y voy a dejar estas condiciones limitadas de mi existencia actual para empezar a vivir las condiciones plenas de la vida eterna. Por lo tanto, yo ya puedo empezar a vivir eso que no tendré hasta que muera, o sea, raptado si es que Cristo viene cuando yo aún estoy vivo. Pero seré transformado y viviré la vida eterna. Eso es algo muy importante en los principios fundamentales del ser cristiano. Si yo no tengo una comprensión, una revelación de eso, pídala, porque esto es algo fundamental. No solo han sido perdonados nuestros pecados, hemos sido salvados de las consecuencias de ellos, sino que también hemos sido ingresados a la vida eterna, que es el diseño original de Dios para nosotros. En Efesios 2:8 se agrega esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que decíamos recién, hablamos poniendo acento en la vida eterna, pero también dijimos que somos salvos. Y somos salvos por la fe, esencialmente por la fe. Por la fe no en algo, sino que en alguien. La fe en Cristo. La fe tiene un destinatario. La fe no es
No es algo lanzado al vacío o hacia el futuro, como una flecha que uno tira hacia ningún lugar. Una flecha se lanza hacia un blanco. La fe tiene un blanco como destinatario. No miro con la vista perdida, miro con la vista puesta en un propósito, en un destino, en un futuro que conozco, que es cierto. La fe es sólida, no es una ilusión, no es una esperanza en posibilidades múltiples, es algo cierto, concreto. La fe es certeza, decía Hebreos 11.1. Y lo primero que me da la fe es la posibilidad de creer en Cristo. Posibilidad digo porque yo podría aceptarla o no, pero no tengo esa posibilidad si Dios no pone en mí una primera cuota de fe. Y Dios la pone, por eso dice, no es mío, es un regalo de Dios. Dios me regala la posibilidad de creer que Cristo es su Hijo, que Cristo se encarnó, vino a la tierra, que Cristo es su Hijo y vino a la tierra, aún siendo su Hijo, para ser sacrificado por mí, para que mediante eso se cumpliera la ley y no cayera sobre mí el cumplimiento de la ley, sino que fuera librado de eso, o sea, fuera salvado de las consecuencias de mi pecado, que esencialmente es que Dios no estaba en mi vida, estar apartado de Dios y vivir una vida apartado de Dios. Sea como haya sido mi vida, antes de recibir a Cristo, yo vivía apartado de Dios. No lo conocía, por lo tanto no podía saber quién soy delante de Él, qué tenía Él para mí. Por eso, lo primero que recibo por la fe es la gracia de ser salvo, salvado de las consecuencias del pecado. Y antes habíamos visto que junto con ello recibo el acceso a la vida eterna. En Gálatas 3, 24, 25 me encuentro con otros elementos más que me permiten conocer, entender y recibir revelación de lo que es verdaderamente la fe. Aquí dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Por medio de la fe entonces también somos declarados justos, somos justificados. Necesitamos ser justificados, necesitamos ser declarados justos delante de Dios para poder estar delante de Él. Y esto tampoco es de nosotros, es por Cristo, porque Dios ahora ve a Cristo en mí, yo lo recibí, lo ve en mí. Y en la medida que va creciendo en mí, más me va llenando de eso, más justo me hace. Pero soy esencialmente justo y puedo presentarme delante del Padre, delante de Dios ahora, porque he recibido a Cristo. Y todo esto por la fe. Ya no soy condenado por la ley, aunque pueda caer en algo, por lo cual pudiera ser sujeto del cuestionamiento de la ley. Todo lo que hice, lo que haga o lo que haré mientras esté vivo, rogamos a Dios que no sea así, para que podamos vivir la plenitud de lo que Él tiene para nosotros, que no tengamos que seguir usufructuando de su gracia el resto de nuestra vida, habiendo ya recibido a Cristo. Pero lo esencial ya está hecho, ya hemos sido hechos justos, ya hemos sido justificados delante de Dios por medio de Cristo, y esto por la fe, ¿no? Y dice ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley nos esté explicando, diciendo, hemos sido protegidos para ser declarados ante Dios, y por medio de la fe justos, hemos sido justificados. En Hebreos 8:6 también se nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo reemplaza el sacerdocio levítico. Esto de tener que estar haciendo sacrificios, de tener un sumo sacerdote, de tener todo un sistema ritual y de culto y de sacrificio. Él hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre, y se convirtió en el único y eterno sumo sacerdote. Por eso es que todos ya somos sacerdotes, ya no necesitamos mediadores, el único mediador es Cristo. Y todo esto lo recibimos en Cristo, por medio de la fe.
Y por medio de la fe también se abre el depósito completo de nuestra herencia como hijos, como hermanos de Cristo, como coherederos junto con Cristo de todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido en su Escritura, todo lo que nos es revelado por medio del Espíritu Santo, todo esto de lo cual ahora somos administradores, de lo que antes eran misterios y ahora son revelados para nosotros, ya no son un misterio, los conocemos, todas esas promesas son bendición para nosotros por medio de la fe, porque si no, ¿cómo habríamos de creerlo y de recibirlo y de vivirlo? En Romanos 8:21 se dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vemos que la creación, ya no la cultura, lo que ha surgido del hombre o el hombre mismo, sino que la naturaleza también ha sido deteriorada y afectada por esta condición caída que hoy vivimos, producto de lo que ocurrió desde Adán y con Adán, de vivir apartados de Dios. Hemos tergiversado el diseño perfecto de Dios en la ecología, en el ecosistema, en el funcionamiento de los sistemas naturales, de la vida biológica, de la vida vegetal. Y hoy día eso es evidente, yo creo, para cualquiera, no es necesario ser experto del deterioro ambiental, de la crisis ambiental que también afecta al hombre. Pero Dios también nos ha prometido que esto será restaurado, será corregido. Ni siquiera será llevado a su condición original, sino que a una mejor, como todo lo que hace Dios. También la salvación y la redención es para la tierra, para la creación de lo natural, la naturaleza creada por Dios. Y esto tenemos que creerlo por medio de la fe. Y esto también es bendición, ¿no? Es lo que contiene este versículo 21 del capítulo 8 de Romanos. Hemos visto pues lo que es la fe. Vimos antes lo que no era la fe. Veamos ahora qué es vivir una fe activa. Porque podríamos entender todo esto con nuestra capacidad natural, el entendimiento de la mente. Podríamos tener una revelación de todo esto, ya tener un entendimiento profundo al espíritu. Pero que pueda haber cosas en nuestra vida que aún nos dificulten vivirlo, que esto sea activado para nuestra vida. Es muy importante que lo que Dios nos entrega, y lo hemos estado viendo a través de lo que ya hemos revisado y lo que nos queda por delante sobre la bendición, que si bien las bendiciones están disponibles para mí como hijo, muchas veces no las vivo porque no están activadas en mi vida. Entonces, ¿cómo vivir una fe activa? En Santiago 2, versículos 14 al 16 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago aquí hace una relación entre fe y obras. Es muy importante tener claro que nuestra convicción revelada es que la salvación no es por obras, no es por lo que hacemos, sino que la salvación es exclusivamente por fe. Y por fe en Cristo. La salvación solo es por Cristo, pero no vamos a poder decidir y elegir a Cristo si no tenemos fe. La fe que Dios nos da en principio, porque no podemos engendrarla nosotros. Pero aquí Santiago nos dice que si tenemos fe, esto tiene que notarse, tiene que haber un fruto. Esa es la activación de la verdad de Dios que nos ha sido revelada. Por eso no es raro, lamentablemente, tristemente, ver cristianos, a veces muchos cristianos, que no viven una vida distinta a la que tuvieron antes de recibir a Cristo, porque no han activado en su vida los principios que le han sido revelados y siguen queriendo vivir su vida como la vivían. No han hecho de Cristo, junto con ser su Salvador, hacerlo su Señor, que gobierne nuestra vida. Cuando Cristo gobierna nuestra vida, vamos a hacer cosas, va a cambiar nuestras prioridades, vamos a usar lo que Dios nos ha dado, todo el tipo de bendiciones
ya no para nosotros. Ese es un gran cambio. Ya no todo tendrá que ver conmigo, sino tendrá que ver con los demás, con el prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo, como a ti mismo, el resumen de la ley. Por eso es muy importante que lleguemos a ese nivel de la vida cristiana en la cual ya no son mis problemas o los de mi familia, o mis desafíos, mis proyectos, mis aspiraciones y los de mi familia, todo o lo más que presento delante de Dios, sino que llego finalmente a aquel momento en mi vida en el cual se hace realidad esto que dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, dedicarme a los propósitos de Dios, el propósito general, llevar la salvación a otros, conocer a Dios para hacerlo conocido, a través de Cristo fundamentalmente creciendo en mi vida, y cumplir el propósito específico de Dios, que solo Dios te puede revelar qué quiere contigo, en particular contigo. El propósito general entonces y el particular. Y al estar en ellos ya no será lo mío, sino que será lo de otros. Y Dios se encargará de lo mío. Esto lo voy a poder hacer solo si crezco en la fe, porque nuestra tendencia natural es ocuparme de mí y de los míos, más aún en el mundo actual. A eso nos llama el mundo actual. Y ser positivo, optimista para enfrentar los desafíos y los escollos, pero para mí y los míos. Y después quizás los demás, haciéndome más bueno, entre comillas. Pero Dios nos va a llevar a un nivel de crecimiento en el cual primero van a estar los demás en su propósito general, la salvación, y en su propósito específico que solo te puede revelar a ti. Y para eso tienes que tener una relación con Dios, y tienes que tener una relación constante, cotidiana, y tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Para eso necesito fe. Fe. Eso es la fe. Habiendo visto, pues, qué no es la fe, qué es la fe y cómo vivir una fe activa, o qué es una fe activa, veamos ahora qué es vivir por fe, ya no con fe o en fe, o sea, dándole un lugar a la fe, sino que vivir por la fe. Esto es mucho más esencial, es un nivel superior aún a los que hemos ido viendo. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El principal escollo para que Dios cumpla sus propósitos en ti, tú ya eres justo, fuiste justificado con Cristo, pero vivir como justificado, para eso se requiere la fe. No va a poder ocurrir esto, vivir por fe, si sigue habiendo el yo gobernando mi vida. Si ese yo me parece aún valioso y lo tengo en un lugar principal, en cualquier espacio, quizás no ya el que tenía antes, pero aún en algún lugar ocupa, en algún aspecto de mi vida, el yo ocupa el lugar principal. Eso es el orgullo. El alma, no el espíritu. En el espíritu he sido justificado, salvado, estoy en la vida eterna, pero en mi alma no va a ser recta, no va a estar alineada con ese foco, con esa meta, con ese punto al cual debe apuntar y mirar la fe. Mi alma no va a estar enfocada en línea recta a ello si el orgullo ocupa un lugar en mi vida. Y no podré entonces vivir una vida por fe. La estaré llamando a momentos en mi vida, pero ya no será una vida por fe. Romanos 1:17 nos recuerda esto. Recuerda lo que está en Habacuc. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos es el libro de la justicia de Dios en este mundo injusto. Y como el mundo es injusto, me van a ocurrir a lo largo de la vida muchas veces acontecimientos injustos que me van a afectar, y yo me voy a levantar en ellos con orgullo, con rencor, con rechazo, con cosas que no son las que Dios quiere que yo me levante y que le dé lugar en mi vida. Para vivir esa vida de justicia que Dios tiene para mí, la vida plena y abundante, necesito crecer cada vez más en la fe. Esto se revela
por fe y para fe. Por fe, vivir una vida por fe y no solo para la fe, trayéndola cuando la necesito. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vuelve a aparecer lo que ya estaba en Habacuc y está en Romanos. Por la ley no voy a ser justificado, eso es evidente. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, vivir por fe. Ahora llegamos a este punto. Vivirá por fe. En la medida que la fe crece y se va conectando con todas estas otras dimensiones de la vida cristiana, voy a poder vivir no para tener fe cuando la necesite, sino que voy a vivir por fe, voy a vivir fundado en la fe. Y si retrocediere en este crecimiento de la fe, eso ya no agradará a mi alma, porque mi alma estará alineada con mi espíritu. Mi alma estará puesta en la meta, en el foco hacia el cual apunta esa flecha de la fe, viendo como si fuera lo que aún no es. Hebreos 11, versículos 5 y 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea, por fe podemos creer que hay un Dios. Y esto debe expresarse en cada aspecto de mi vida, no solo en la religión. No en la religión definitivamente, discúlpenme el énfasis, pero lo que vivimos no es religión, es una genética nueva, es una transformación de vida, una vida transformada por Cristo y por la presencia real, verdadera, permanente de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Si eso llega a ser tan pleno como fue en la vida de Enoc, ya no habrá que esperar. Mire, Cristo no había llegado al mundo en la época de Enoc. Cristo era sombra, era un enunciado para quien con suficiente fe pudiera, antes que Él viniera, creer en Él como plan de Dios. Y Enoc, estos versículos nos dicen que llegó a entender esto en el Espíritu, aunque no hubiera tenido ninguna posibilidad de verlo. Lo pudo entender y vivir en el Espíritu a tal punto que Él no murió. No murió para resurrección en la vida eterna, aunque sí va a resucitar probablemente, o no, no lo sabemos. Aquí ya hay cosas que están dentro de los misterios de Dios, porque Él no murió ni fue raptado como vamos a ser raptados cuando venga Cristo, pero sí fue llevado. ¿Dónde fue llevado? No nos dice. Más no necesitamos saber, solo entender que Enoc llegó a tal nivel de fe que ya no podía estar en este mundo. Debía vivir lo que Él ya había hecho ingresar desde el Espíritu a su propia alma en esta vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la clave. Esta es la clave para la fe. Esta es la clave para la bendición, esta es la clave para la vida abundante, esta es la clave para ser verdaderamente cristiano y no vestirse de cristiano, actuar como cristiano, hablar como cristiano, ponerse una etiqueta de cristiano. Vivir a Cristo en mí, tanto que ya no viva yo, que Cristo viva en mí. Que Cristo crezca en mí hasta alcanzar, dice la Escritura, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Por medio de la fe podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que vivo aquí en la vida que conozco, en las luchas del alma con el espíritu, del cuerpo con el alma y el espíritu, en las luchas conmigo mismo, con mi mente, con los demás, con lo que ocurre en la cultura, el mundo. Eso lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que también lo vivió porque se hizo hombre. Y eso es poderosísimo. Dios se hizo hombre a través de Cristo. Lo ilimitado se hizo limitado. Lo eterno se hizo circunstancial. Nació, vivió y murió.
pero es Dios. Él nos entiende, Él nos comprende completamente, puede entender lo que vivimos, por tanto puede ayudarnos a esto. Por eso es bueno que ya no viva yo, que Cristo viva en mí. Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No es andad con Él, no es que Él esté a mi lado, no es que Él venga de vez en cuando, es que ande en Él, que Él crezca en mí para que yo ande en Él, no en mí. Arraigado, con raíces, no me suelto, es como ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, apartados de mí, nada son, arraigados, aferrados a Él. Él como fundamento, pero todo lo que construyamos hacia arriba, siempre con el mismo material, con la misma esencia, con la misma genética, sobreedificados en Él, no en mí, no en ideas humanas, no en optimismo, no en pensamiento positivo, sino que en fe, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Las acciones, las obras, son nuestra manera de agradecer a Dios, porque ya tenemos lo nuestro, y le agradecemos poniéndonos al servicio de su plan general, la salvación de todos, particular, solo Él sabe y te puede revelar cuál es ese plan particular para ti, de qué modo quiere bendecirte siendo parte de la obra que podría ser solo que tú seas un actor de ese plan que Él tiene para otros, abundando en acciones de gracias. Efesios 6:16, estamos viendo cómo es vivir por fe, ya no para fe, o en fe de manera circunstancial, sino que por fe, fundados en la fe, constantemente en la fe. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Por eso nos ha dado una herramienta, un escudo contra todo lo que quiera venir a complicarnos, confundirnos, desanimarnos. Y eso viene del sistema de Satanás, ¿no? Del sistema del Dios de este mundo. Los dardos de fuego del maligno. También hay flechas que no son las de la fe, las que apuntan al destino, al propósito eterno de Dios, sino que hay flechas que quieren tirarnos al suelo, confundirnos, contristarnos, que son los dardos de fuego del maligno, ¿no? Pero eso los podemos detener con un escudo, que es la fe. Es obvio entonces que la fe se desarrolla, crece en raíces, en ramas, en follaje y en frutos en el caminar cristiano. Por eso esa hermosa imagen de la Escritura que la fe es como la semilla mostaza. Es muy pequeña, pero si yo la cuido, la riego, la guardo de las temporadas malas para el crecimiento vegetal, se desarrollará como un árbol inmenso como es el árbol de mostaza. La fe se desarrolla en el caminar cristiano. ¿Cómo? 2 Corintios 10:15 nos dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. El caminar cristiano no es un caminar individual, es un caminar con otros. Dios nos diseñó para estar en relación con otros. Si somos casados, nuestra esposa, nuestro esposo, luego nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, hasta 4 generaciones nos habla la Biblia. Luego la familia de la fe, y de allí todos los que no conocen a Dios, como parte de las promesas, prometidos para ser parte de esta familia de la fe. Y esto lo vamos aprendiendo de otros y con otros. Por eso es importante congregarse, por eso es importante reconocer las funciones de Dios para la reunión de los creyentes, para la familia de la fe, la función de pastores, de maestros, pastoras, maestras, profetas, evangelistas. Todas estas funciones son dadas por Dios para la iglesia, apóstoles. Ya hemos hablado de la distinción sobre los apóstoles de Cristo y los apóstoles de y en la iglesia. Y no nos gloriamos entonces de trabajos de otros, sino que dice Pablo, esperamos que
conforme crezca la fe de estos hijos espirituales, de estas cartas abiertas enviadas por Dios, a través de nosotros también, dice Pablo, seremos muy engrandecidos entre vosotros, engrandecidos no en nosotros, sino que en la obra de Cristo en nosotros y en ustedes. Esa es la regla que tenía Pablo, ¿no? En la medida que Cristo crecía en él lo transmitía a otros y se iba generando esta impartición de la genética y la verdad de Dios de unos y en otros. Hacer el mayor gozo un cristiano es que haya más cristianos y que crezcan en la vida cristiana por medio de la fe. Segunda de Tesalonicenses 1:3, respecto al caminar cristiano en la fe. Así se desarrolla la fe, en el caminar cristiano, no en el apreciar, en el mirar, en el estar sentados, estáticos, en el moverse, en los caminos, en los trazados de Dios para tu vida, para la vida de todo cristiano. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos amar. No es fácil a veces porque el carácter, el alma, si no está siendo transformada, si no ha ocurrido lo que vimos en algunos versículos anteriores, va a ser un obstáculo que no viene del diablo, que no viene del mundo, de la cultura, viene de mí mismo. Un alma no transformada, un carácter no transformado. Y eso es orgullo, porque no dejamos, y no es orgullo con los demás, es orgullo con Dios. Eso es lo peor. ¿Saben? Casi no importa el orgullo respecto a los demás, cuando nos damos cuenta que todo orgullo es orgullo contra Dios, es no dejar que Él obre en mi vida, decirle, en esto tú no te metes, porque yo soy así. E incluso, como no lo vemos como orgullo, nos parece bien, nos parece bueno, y lo seguimos alimentando. Por eso dice Pablo en 2 de Tesalonicenses que debemos dar gracias por ustedes, por los hermanos, como es digno esto. ¿Cuánto? ¿Por qué damos gracias? Porque la fe va creciendo y al crecer la fe se engendra un amor nuevo, distinto, el amor ágape, el amor que todo lo soporta, que nada espera, pero que es y que estará por sobre todo y que siempre será. Y eso ayuda a que estemos bien, mucho más que bien, que estemos gozosos unos con otros, abundando en amor para con los demás. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos, nos gozamos, diría yo, en las pruebas porque vemos más allá y estamos juntos, no estamos solos, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro va a desaparecer, puede desaparecer como todas las cosas, pero aún así es probado con oro, es refinado, con fuego, es refinado con fuego para que sea oro puro. El oro puro surge de altísimas temperaturas. Así la fe se va forjando en las pruebas. Sea hallada esta fe en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado por segunda vez. Las pruebas nos ayudan a crecer en la fe. Son una oportunidad cuando yo me afirmo en la fe, me aferro a la fe y no veo la circunstancia. Fe, entonces, tiene que ver con el cuerpo y las relaciones. La fe es fundamental para transformar nuestras relaciones, para que sean relaciones sanas, edificadas por el Espíritu, por el amor de Dios, por la mente de Cristo, transformando nuestro carácter. Porque si no somos capaces de bendecir al prójimo en la congregación, ¿cómo vamos a bendecir al que está afuera, al que no cree? No podremos. Esa es la función del cuerpo. La fe se desarrolla en el cuerpo. Quizás la principal prueba es vivir la fe en el cuerpo, porque se levantan tantas cosas allí, ¿no? Nuestro carácter, nosotros mismos debemos ser transformados. El caminar del cristiano desarrolla la fe cuando estamos dispuestos a ser transformados y a establecer relaciones sanas, no en nuestras capacidades, sino que en las que Dios puede dar. Para eso, yo creo que esto les va a hacer sentido, como me lo hace a mí. Necesitamos fe, requerimos fe.
Solo así se podrá engendrar una capacidad fundamental del cristiano: perdonar, pedir perdón. Perdonar más allá de toda lógica. Perdonar todas las veces que sea necesario. Pedir perdón, aunque hayamos sido nosotros los damnificados. Ya a un nivel superior de vida cristiana. Dios cree que podemos hacerlo. Confía en nosotros. Pero necesitamos fe para llegar a ese nivel de crecimiento, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Hasta hacer algo como lo que hizo Cristo, allí siendo crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él era el ofendido, en el sentido más completo y pleno, terriblemente pleno, dañado, afrentado, muerto, dolorosamente muerto, integralmente, moralmente, psicológicamente, físicamente, afectado de la manera más terrible. Pero aún así Él pide, perdónalos, no saben lo que hacen. Dios cree en nosotros, cree que puede forjar un carácter de ese tipo. Yo lo veo difícil, lo veo imposible en mí, pero Dios lo puede hacer y quiere hacerlo. Y este es el laboratorio. Primero en ti, luego en tu matrimonio si eres casado, luego en tu familia. Y si no lo tienes natural, en la de la fe, allí, en el cuerpo, en la congregación. Lucas 17, 1 al 6, Mateo 18, versículos 6 al 7 y 21 al 22, Marcos 9, 42 al 50, nos habla de esta relación entre fe, cuerpo y relaciones, necesaria transformación de cómo éramos, la vieja naturaleza, esa que quedó allí cuando recibimos a Cristo, esa que quedó atrás cuando fuimos bautizados y surgimos del agua revestidos de Cristo, transformados, muriendo a la antigua manera de ser y creciendo cada día la nueva forma de ser y engendrando en nosotros esta capacidad espiritual, no psicológica, no, aunque requiere de la voluntad humana, que es un don de Dios, pero una voluntad humana que no se para en nuestro corazón, en nuestra mente, aunque los usa siendo transformados, sino que se para en la convicción del Espíritu, que es por fe y para fe. Terminamos esta tercera parte de la serie de la bendición con algunas ideas, recomendaciones para fortalecer tu fe. Primera idea, recuerda bendiciones pasadas. Para eso te recomendamos tener un cuaderno donde las vayas anotando, o un frasco como el que alguna vez tuvimos en Casa Iglesia, un frasco de vidrio donde se pueda ver que hay papelitos allí para que los puedas ver tú, para que los puedan ver otros y te pregunten ¿y qué es eso? Y te da una oportunidad también para hablar de la fe en Cristo, de su crecimiento en tu vida, pero especialmente te servirá para abrirlo, leerlos y recordar cómo Dios te ha bendecido. Recordar las bendiciones de Dios ayudan a que crezca y sea fortalecida tu fe. Segundo, profundiza en la palabra. No solo oportunidades como esta, las prédicas, que son la función pastoral, la función de maestro, una de las funciones dadas a cumplirse en el cuerpo para ser bendecidos todos, sino que también tu relación personal con la palabra de Dios, para que venga mayor profundización en esta misma revelación, para que venga revelación nueva, para que la palabra sea alimento de tu espíritu, y tu espíritu que es en el cual se ubica la fe. La fe está allí en el espíritu, y desde el espíritu influencia tu alma y te permite vivir esta vida en este cuerpo de manera distinta como la vivirías sin fe. Tercero, persevera ante las pruebas. Sean breves o sean largas, las pruebas son pruebas. Y tú no debes vivirla poniendo el foco, la mirada en la circunstancia, en el problema, sino que poniendo la mirada, el foco en las promesas de Dios, en la verdad de Dios, en el propósito de Dios para tu vida. Sea cual sea el proceso de tus pruebas, sea cual sea el resultado final de una circunstancia, tienes que mirar más allá, o al final de la prueba, o más allá del final de la prueba, para vivir
por fe, por fe. Ora por más fe. La palabra lo dice, si te falta fe, pídela, te será dada. Pídela, ora por fe, por la sola fe, por la sola necesidad de la fe. No ores por fe para que se te cumpla algo. Aquí no dice eso, aquí es la importancia de orar para que crezca tu fe. Anímense unos a otros, compartan. Eso de recordar es de lo tuyo para ti. Pero compartir con otros lo que Dios ha hecho. Compartir con otros lo que Dios te revela en su palabra sobre la fe. Compartir con otros cómo perseverar en las pruebas. Compartir con otros cómo al orar tu fe ha crecido. Nos anima. Y esa es una función fundamental del cuerpo. Animarse unos a otros por fe y para fe. Imita la fe de otros. Si tú ves que alguien tiene un crecimiento en la fe, imítalo. Ve, conversa con él, pregúntale, permítele que te imparta lo que ha recibido, que te disipule en la fe. Puede ser que tú tengas un discipulador permanente, pero también puede ser discipulado específicamente en la fe si ves que alguien crece en ello. Imítalo. Es digno de imitar. Pablo usó mucho esto, ¿no? Lo que es el discipulado de Pablo. Y también, bueno, obviamente, el principal discipulado de todo cristiano, el de Cristo. Imita a Cristo. Arrepiéntete de la falta de fe. Te va a ocurrir. Va a haber circunstancias en que te va a faltar la fe. Eso presenta un arrepentimiento delante de Dios. Cambia tus pensamientos respecto de eso. Pídele a Dios que te ayude en eso para que sea transformado tu entendimiento, que venga esa metanoia más allá de cómo pensabas. Con estas ideas creemos que tú puedes crecer en la fe, de una manera que esto pueda ser esa gran bendición, esa primera y fundamental bendición, además a través de la cual llegan otras bendiciones, pero que en sí misma es una bendición inmensa, como hemos podido ver, profunda, extensa, cuán alta, cuán profunda, cuán ancha, cuán larga, como dice la Escritura, para tantas cosas que nos son reveladas allí. ¿Qué es la fe? ¿Qué no es la fe? ¿Cómo vivir la fe? Todos los aspectos que hemos visto en esta tercera parte del desarrollo de este tema. Aquí dejamos algunos versículos para estas ideas. No los vamos a ver ahora. Los pueden revisar ustedes en su tiempo a solas, en todo lo que es la disciplina espiritual, para recordar las bendiciones. Salmo 77:11, Isaías 43:26. Me acordaré de las obras de Yahvé, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Los dejamos aquí, están para cada una de esas ideas, profundizar en la palabra, Hebreos 4:12, Romanos 10:17, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para perseverar ante las pruebas, Hebreos 11:36 y 1 de Pedro 1, versículos 3 al 7. Como decía al principio, leí algunos, no voy a leer los otros. Esto es para que ustedes puedan comprobar que cuando damos ideas, nuestras ideas más poderosas no vienen de nosotros, no vienen de inspiración de nuestra mente o buenas intenciones de nuestro corazón. Las ideas que debemos dar para crecer en la vida cristiana tienen que estar fundadas en la palabra, tienen que estar refrendadas por la palabra. Y esto, ponerlo a disposición de ustedes y de otros para que venga revelación. Y eso que era un misterio antes que no conocías, sea conocido para ti, sea revelado para ti y ya puedas administrarlo, puedas vivir en eso, usarlo, volverlo una herramienta, un instrumento o un arma si es necesario. Para la idea de orar por más fe, Hebreos 3:6 y Marcos 9, versículos 17 al 24. Para animarse unos a otros, Hebreos 3, 12 y 13
y Primera de Tesalonicenses 5:11. Para imitar la fe de otros, Hebreos 6, versículos 11 y 12, y 1 Corintios 4, versículos 16 y 17. Para arrepentirse de la falta de fe, Hebreos 3, 12, Hebreos 12, 2 y Marcos 16, versículos 14 al 16. Recuerda bendiciones pasadas, profundiza en la palabra, persevera ante las pruebas, ora por más fe, anímense unos a otros, imita la fe de otros, arrepiéntete de la falta de fe.